Muy buenos días, hermanos. Qué bueno estar con ustedes de nuevo hoy. Y vamos a seguir hablando de Dios, de su persona, de su ser, de su carácter. Hemos estado siguiendo esta serie de predicaciones basado en Dios, en quién es Él. Hace ya unos domingos comenzamos hablando de cualidades que eran propias de Él, cualidades que eran propias de Dios, que le hacían ser único, el único Dios. Pero también después empezamos a ver cualidades que son de Él, pero que también dentro de su plan, de su amor, ha compartido con nosotros, con el ser humano. Estuvimos hablando de aquellos aspectos de su carácter que en un sentido son únicos en perfección y en pureza en Él, pero que ha traspasado o nos ha permitido compartir con Él. El amor, la santidad, la fidelidad, la bondad, la justicia. Cualidades que al verlas en Él, en perfección y pureza, debemos ser animados a imitarle, buscando que éstas se manifiesten también en nuestras vidas. Pero hoy día quiero que volvamos a mirar aspectos del carácter de Dios que solo le pertenecen a Él, que solo son cualidades de Él por ser Dios. Un aspecto en particular que miraremos hoy, comenzaremos a mirar hoy día, tiene que ver con la providencia de Dios. Algo que Él no comparte con nadie más, es solo suya. La providencia de Dios nos habla de la relación que Dios tiene con su creación, cómo Dios está activamente actuando e interviniendo en la creación. Y de eso vamos a estar hablando y pensando hoy día. Pero antes de mirar este tema, te invito a orar. Padre, siempre debemos estar agradecidos por lo bueno que eres, por lo fiel que eres y por tu amor al revelarte a nosotros, de manera de que podamos conocerte más y que podamos vivir de una manera acorde a este conocimiento. Te rogamos, Señor, que ahora nos dirijas para que podamos reflexionar y meditar en ti, podamos, Señor, comprenderte con mayor profundidad, la grandeza de tu ser, y seamos animados, Señor, a depender y confiar completamente en ti. En Jesús te lo pedimos. Amén. La Biblia desde el comienzo establece que Dios es el creador de todo. Todo existe y tiene su origen en Él, cuando no había nada. Todo llegó a existir desde Él por medio de su palabra. Dios dijo y fue hecho. Cuando no existía nada, su poder, su poderosa palabra, dijo y cosas empezaron a existir. El autor de Hebreos nos dice lo siguiente en el capítulo 11. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. La Biblia dice que no había necesidad en Él que lo obligara a hacer esta creación, a crear todo. Simplemente decidió hacerlo. Cuando Él propuso con su poder, con su poderosa palabra, crear todo lo que había. Cuando dice que Dios creó todo, quiere decir que todo lo que conocemos, todo lo que vemos a nuestro alrededor y nuestro propio ser, provino de Él. Él fue quien creó los planetas, las estrellas, las galaxias, hasta los animales, las plantas, los átomos. Todo vino de Él, todo fue creado por Él. Pero junto con hablar de la creación de Dios como un creador, se nos presenta a Dios como el sustentador de todo. Dios es quien cuida y sostiene toda la creación, quien la sustenta.
Algunos basquetbolistas tienen la habilidad de hacer rodar la pelota en su dedo. Ponen la pelota en el dedo y la hacen girar. Y la pueden sostener en el aire por mucho tiempo rodando. Hay muchos que creen que la manera de actuar de Dios con la creación es más o menos así. Él hizo rodar la tierra y la sostiene, como quien tiene todo el mundo en el dedo. Y ahora observa cómo gira. Bastó simplemente dar el primer impulso para que todo comenzara y ahora Dios se aleja y a la distancia observa. Pero la Biblia no nos presenta así la relación de Dios con su creación. Se nos dice que Él es quien la sostiene a cada instante para que ésta siga existiendo. En la misma carta de los Hebreos nos dice, capítulo 1, el Hijo, refiriéndose a Jesús, el Hijo de Dios, es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen de lo que Él es. Y Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. El término que aquí el autor usa, que traducimos como sostener, no tiene la idea del basquetbolista que sostiene la pelota girando sobre su dedo, sino más bien es la idea de alguien que toma algo y lo lleva consigo de un punto a otro, con un claro objetivo. Lo que está diciendo es que Dios en el Hijo está llevando la creación desde un punto a otro punto. En todo momento Él está sosteniendo, llevando la creación. Él está preservando todo, para que todo cumpla con los propósitos que Él tiene. Dios no se ha desentendido de la creación. Él es quien permite que ésta siga existiendo. Es por eso que la Biblia nos dirá que cuando llueve, es Dios el que hace llover. Y es Él el que hace que los ríos corran y los animales encuentren su alimento. En el Salmo 104 que escuchamos hoy día en la primera lectura, en el versículo 10 en adelante nos dice, tú haces que los manantiales viertan sus aguas en las cañadas y que fluyan entre las montañas. De ellas beben las bestias del campo. Allí los asnos monteses calman su sed. De tus altos aposentos riegan las montañas. La tierra se sacia con el fruto de tu trabajo. Haces que crezca la hierba para el ganado y las plantas que la gente cultiva. La creación es sostenida por Dios para que ella cumpla con el propósito que Él tiene. Esto implicará que Dios hará que todo aquello que Él ha creado mantenga las propiedades por las cuales Él las creó. El agua mojará y seguirá mojando, y ante el calor se evaporará, porque Dios lo hizo así. Y Él permitirá y seguirá sosteniendo para que este elemento funcione de esa manera. La hierba seguirá siendo hierba y cumplirá con todos los propósitos que Dios le ha dado. Dios es quien le da estabilidad a la creación. Ha creado todo de una manera que incluso es predecible. Y por eso los científicos pueden observar y describir el comportamiento de los elementos. Cuando pensamos en un auto que funciona con benzina, con gasolina, funciona porque cumple con todas las propiedades que tienen los elementos que la componen. Hay combustión, hay energía, hay piezas en movimiento, hay roce, hay transmisión de energía de un tipo a otro. Quizás un no cristiano dirá que todo eso se debe a algo. Incluso podría llegar a decir que todo eso se debe al azar que dio origen a todo lo que existe. Pero un cristiano dirá
que el motor se mueve porque Dios es quien cuida y preserva su creación y permite que siga cumpliendo con el objetivo que Él le dio. Esto es la providencia de Dios. Dios actuando en su creación. En la Biblia se nos presenta que todos los aspectos de la creación están bajo la soberanía de Dios, bajo la providencia de Dios. Lo vemos en los objetos inanimados, como los relámpagos y la lluvia, que es Dios quien las envía, dice la Biblia. Pero también la vemos en los seres vivos, como las plantas y los animales, mostrando que es Dios quien cuida de ellos y le provee todo lo necesario para que funcionen y operen como deben funcionar y operar. Eso no quiere decir que el león no debe salir a cazar para comer y sobrevivir. Pero la capacidad de cazar y de encontrar el alimento es sostenida por Dios. Nuevamente, el Salmo 104 de nuestra primera lectura, verso 21, los leones rugen, reclamando su presa, exigiendo que Dios les dé su alimento. Pero al salir el sol se escabullen y vuelven a echarse en sus guaridas. Pero incluso aquellas cosas que para muchas personas podrían resultar ser consecuencia del azar, la Biblia plantea que están también bajo la providencia de Dios, y es Él el que permita que éstas ocurran. En Proverbios 16 nos dice: las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. Al lanzar una moneda al aire o lanzar los dados, el resultado no es el azar, dirá la Biblia. Por supuesto, podemos ver que cumplen con todas las leyes de la física. Será el impulso, la densidad del aire, la gravedad, el peso de la moneda, el equilibrio que hay en su masa. Pero todo ello está siendo guiado y sostenido por Dios, siendo Dios quien lleva y sostiene la creación entera para que ésta cumpla con su propósito. Al ver cómo la Biblia muestra esta verdad del actuar de Dios en la creación, vemos también que la Biblia es muy clara al decir que esto no anula las capacidades que Él nos ha dado. Como seres humanos tenemos la capacidad de tomar decisiones. Y esas decisiones que Dios nos ha permitido tener como una capacidad que Él nos ha dado, son decisiones que tienen sentido, que producen algo. Son decisiones que tienen resultados significativos en nuestra vida y en aquellas que nos rodean. Las personas comen porque han trabajado duro para ello, pero es Dios quien provee. Nuevamente, Salmo 104, verso 23. Sale entonces la gente a cumplir sus tareas y hacen su trabajo hasta el anochecer. Verso 27. Todos ellos esperan de ti a su tiempo que les des su alimento. Tú les das y ellos recogen. Abres la mano y se colman de bienes. Si escondes tu rostro, se aterran. Si les quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. Pero la Biblia va más allá de solo Dios interviniendo en cada uno de los seres que ha creado. Porque la Biblia también nos dice que es Dios quien sostiene a las naciones. Es Él el que pone reyes y los quita, y engrandece o destruye a las naciones. Pablo, hablando a los sabios de Atenas, a los filósofos griegos, les declara esta verdad en Hechos 17. De un solo hombre, Dios hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios.
En nuestra experiencia, son las decisiones de los hombres y sus acciones las que les permiten a los pueblos tener cierto destino, a las naciones o a los gobernantes tener algún tipo de destino. Pero la Biblia nos dice que detrás de esas acciones siempre está Dios. Nabucodonosor, el poderoso emperador de Babilonia que llevó al exilio al pueblo de Israel, tuvo que aprenderlo. Después de ser llevado por Dios al arrepentimiento debido a su orgullo, dijo en Daniel 4, su dominio, el de Dios, es eterno. Su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. La providencia de Dios y el actuar de Dios en esta creación y en las naciones es una verdad que debe traernos gran tranquilidad en momentos como este, como el que estamos viviendo en nuestro país. El futuro de nuestro país no está en el poder de un microscópico virus. El futuro de nuestro país no está ni en la derecha ni en la izquierda. El futuro de nuestro país no está en la actual constitución o en una supuesta futura constitución que podríamos llegar a tener. El futuro de nuestro país está en Dios, quien hará que sus buenos propósitos siempre se cumplan en toda la creación. La providencia de Dios no solo está en lo macro, también está en lo micro. La Biblia nos dice que aún los detalles más simples descansan en Dios. Desde la gestación nuestra en el vientre de nuestra madre, hasta la cantidad de cabellos que hay en nuestra cabeza. Hacemos lo que hacemos porque Dios nos lo ha permitido y nos ha dotado de habilidades para poder hacerlo. Incluso todos los días de nuestra vida, dice la Biblia, están contados y determinados por Él. Y todo esto sin que nuestra libre responsabilidad de tomar decisiones sea anulada. Dios nos ha dado esa capacidad y espera que la usemos, sin que esto tampoco anule su providencia. Él está sustentando, cuidando, sosteniendo, dirigiendo toda su creación y la vida de cada ser humano. Pero probablemente, donde vemos con mayor claridad la providencia de Dios, es en la vida y en el desarrollo de su pueblo, de su iglesia, de sus hijos. La Biblia nos muestra con mucha claridad que Dios cuida y provee para su iglesia, para su pueblo, y sus promesas sobre su pueblo se cumplirán. Desde el comienzo de la Biblia vemos esto ocurriendo. Podemos, por ejemplo, mirar la historia de José en Génesis. Al final de Génesis está ahí la historia de José, uno de los 12 hijos de Jacob. Y cómo sus hermanos, porque al parecer él se volvió odioso para ellos, decidieron deshacerse de él. Pero Dios lo protegió. Y aunque llegó como esclavo a Egipto, al poco tiempo terminó teniendo la autoridad, el segundo en autoridad en todo Egipto. Y todo esto para cuidar de los suyos, para que Dios cuidara de su pueblo. Un día José, al enfrentar a sus hermanos y con sus temores, les responde en Génesis 50. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal,
Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Es en base a esta misma verdad, la providencia de Dios, que Jesús llama a sus discípulos a confiar en Él. A pesar de lo incierto que podría parecer el futuro, es la providencia de Dios la que está cuidando de los suyos. Así como cuida de las aves y de las flores, les dice Jesús, así también, y con mayor razón, cuida de sus hijos. En Mateo 6, la segunda lectura que escuchábamos hoy, verso 26, Jesús les decía: fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan, ni almacenan en granero. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. ¿No valen ustedes mucho más que ellos? El que Dios sustente a toda la creación nos da confianza. Nos da confianza en la regularidad que tiene la creación. Mañana volverá a salir el sol, y en el invierno volverá a llover, y la gravedad seguirá manteniéndonos con los pies bien firmes en la tierra. Podemos trabajar, planificar y vivir en este mundo sabiendo que Dios cuida de él en cada momento y que sustentará a su creación para que cumpla con los propósitos que Él le dio, y que cada elemento en esta creación cumplirá con las propiedades que Él mismo le otorgó. Pero especialmente, al mirar la naturaleza, ver las aves y las flores, dice Jesús, debemos confiar en que Dios está cuidando de manera especial de sus hijos. Pensar en la providencia de Dios, el pensar en Dios sustentando toda la creación, es algo que debe darnos tremenda paz, una gran paz para vivir la vida. En tiempos como estos, en medio de una pandemia, con esta crispación política que vemos a nuestro alrededor, no teniendo muy claro qué viene mañana y cómo va a resultar todo después de esta pandemia. Viendo naciones poderosas a nuestro alrededor, dirigidas por líderes impredecibles e inestables y a veces nos parecieran medios locos. Con tanta información llegando a nosotros y descubriendo que mucha de ella no es verdadera y que lo único que busca es manipularnos, lo que nos lleva a dudar de toda nueva información que llega a nosotros. Y viendo todo esto, saber que el mundo nos va desbocado colina abajo, sin ningún control. Saber que Dios soberanamente está al mando de su creación y la guía y la sostiene, y que ella cumplirá con los propósitos que Él ha decidido darle, para los cuales Él la creó y la sostiene, debe ser de gran tranquilidad para aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesús. Es Dios quien guía y sostiene la creación entera. Quizás el evento que más fuerte declara esta verdad, sin duda, es la cruz. El acto de Dios de salvar a su pueblo y bendecirle, que nos recuerda de su provisión, de su amor, de su cuidado, y de que Él hará que todo siga el propósito que Él quiso que tuvieran las cosas. Porque a pesar de todas las fuerzas que trataron de acabar con el plan de Dios de salvar a su pueblo, Dios fue capaz de guiar aún la oposición de los líderes religiosos, de los líderes políticos, incluso del mismo Satanás,
para que todo esto fuera usado para llevar a cabo su plan de salvar a su pueblo, su plan de salvarte a ti, salvarme a mí, en Cristo. Hoy volvemos a ser desafiados por las palabras de Jesús, de mirar la creación, mirar a nuestro alrededor, ver las flores, ver las aves y apreciar el cuidado de Dios. Cómo Dios está sosteniendo de su creación. Y viendo esto, reconocer que como hijos tenemos un mayor valor ante los ojos de Dios. Por eso se nos llama a no angustiarnos, a no desesperar, sino seguir confiando en Él, a poner nuestra mirada en Dios, a trabajar por su reino, vivir para Él, hacernos tesoros en el cielo. Y no creer que nuestro mundo, a pesar de lo que pareciera estar pasando, no creer que nuestro mundo va sin control al despeñadero. A seguir confiando en el cuidado amoroso de Dios en la vida de sus hijos. Actuando con responsabilidad, decidiendo y trabajando con todas las capacidades que Dios nos da, pero reconociendo que nada en nuestra vida, en tu vida o en la mía, si hemos confiado en Cristo, está fuera del cuidado amoroso de nuestro Padre. No permitas que el aparente caos a tu alrededor te impida ver lo maravilloso que es la providencia de Dios, el cuidado, el sustento que Dios tiene de su creación y especialmente de su pueblo. En tiempos como este, creo que es muy bueno volver a reflexionar en estas verdades que la Biblia nos plantea, para que en ellas encontremos descanso, reposo, paz, seguridad, para que en ellas encontremos todo lo necesario para vivir nuestra vida para Dios, como Él espera que lo hagamos, y en todo le demos la gloria a Él. Te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres muy bueno con nosotros. Porque continuamente a través de ella nos muestras la verdad que debe sostener nuestra vida. No la verdad que a veces nuestros sentidos nos muestran, o nuestras experiencias nos presentan, o las voces a nuestro alrededor nos dicen que es, sino la verdad como tú la ves, la verdadera verdad. La verdad que esta creación está en tus manos, está siendo cuidada y sostenida por ti, y que tú estás preservando todo, Señor, para que todo cumpla con el objetivo que tú le diste. Qué maravilloso saber, Señor, que el mañana está en tus manos, que nuestra vida está en tus manos, que nuestro futuro está siendo cuidado por ti. Y que tus buenos propósitos que decidiste darle a nuestra vida se llevarán a cabo, a pesar de lo que pase a nuestro alrededor. Porque tú seguirás cuidando de todo, sosteniendo todo y llevando todo a buen propósito. Ayúdanos, Señor, a seguir reflexionando en esto y a darte la gloria en todo. En Jesús te lo pedimos. Amén.